con la que no ocurra lo que pasó con la Masi, que ya cuando sentían que podía meter o acusar junto con el Ministerio Público a actores políticos de alto nivel, decidieron no renovarla, ¿no? Ahora, Rafa, la institucionalidad en Honduras, ¿cómo se encuentra? Bueno, para hablar de la institucionalidad hay que hablar del sistema democrático desde una perspectiva amplia y todavía hay una fragilidad importante, ¿no? Porque recuerden que el deterioro democrático aquí se ha construido por años, el deterioro. Pero yo creo que es importante, después de que el año pasado hubo un grado de paralización muy negativo del poder, sobre todo legislativo, que ya se haya regresado un poco a la normalidad política. Ahora la pregunta es, ¿esa normalidad política va a seguir para aprobar o seguir adelante con una agenda legislativa de fondo o solo es que alcanzaron acuerdos para elegir altos funcionarios? Esa es la pregunta. Yo espero que el Congreso aproveche esta coyuntura que se abre en la que hay convivencia política para seguir adelante con una agenda legislativa. Y el otro desafío más allá del Congreso es que el gobierno de la República pueda continuar con sus políticas al margen de las actividades político-electorales de muchos funcionarios que no envían un mensaje positivo, porque pues lo que se evidencia entonces es que para algunos la prioridad sí es la gestión institucional. Hay funcionarios que están haciendo un buen trabajo, no podemos desconocer eso, pero hay otros que andan en campaña política. Y entonces la pregunta ahí es ¿cuál es la prioridad? ¿Andar en campaña o ejercer el cargo para el cual fueron nombrados? Rafael, también, por otra parte, en cuanto a las acciones que se deben tomar desde ya para evitar los financiamientos sucios en las campañas políticas, porque se tiene una unidad de política limpia, no obstante no se tienen las facultades, no tiene poder, prácticamente es un elefante blanco. Sí, yo creo que algo positivo de estos nombramientos es cómo se pone en la mesa del debate público la reforma electoral cuando estuvo dormida por mucho tiempo. La última vez que hubo una reforma electoral en el país fue justamente para las elecciones generales y justamente la última puntual fue en cuanto al financiamiento de campañas políticas. De hecho, los partidos que están en el Congreso y que han aprobado reformas electorales en materia de fiscalización del financiamiento de campañas ha sido para debilitar la estructura de la unidad de política limpia y para reducir los montos de las sanciones aplicables a los casos en que no se presentan informes. Entonces, es muy pertinente plantear que el sistema electoral funcione no solamente depende de que se nombre autoridades, claro que es importante, pero si no hay una reforma electoral para fortalecer las capacidades de la unidad, de fiscalizar el financiamiento de campañas políticas, toda esa información que estamos recibiendo de Nueva York, de cómo financiaron campañas narcotraficantes y que también entra dinero del Estado en muchas ocasiones, va a continuar siendo una realidad y por ende, ese financiamiento es el que puede ayudar a que tengamos diputados, alcaldes, incluso otra vez presidentes. Entonces, el tema es relevante, pero va a depender de que los partidos vayan más allá de repartirse cuotas de poder en las instituciones y lleven adelante un proceso de reforma electoral antes, mucho antes de que se convoque elecciones primarias, porque nuevamente, si no es así, vamos a entrar en un proceso electoral con mucha incertidumbre por el cambio de las reglas del juego a mitad del camino. Abogado, ¿cómo electorales, abogado, que usted dice que son necesarias? Bueno, mire, la segunda vuelta ya era prioritaria desde hace mucho tiempo, pero ya no hay tiempo para una segunda vuelta electoral porque se requiere una reforma constitucional y ya no hay tiempo para eso. Para lo que sí hay tiempo es, por un lado, que se establezcan mejores garantías en el funcionamiento de las juntas receptoras de votos, las mesas electorales, y dos, precisamente una reforma en materia de financiamiento de campañas políticas. Se tienen que elevar los montos de las sanciones, se tienen que establecer criterios que garanticen que los partidos presenten informes de gastos de campaña, que los candidatos también, y en un tercer punto, la reforma en materia de justicia electoral. Hay un tribunal de justicia electoral, afortunadamente se nombraron instituciones, pero no hay una ley de justicia electoral. Desde que se creó esa institución en enero de 2019, no se aprobó una ley. Entonces tienen que cumplir esa deuda porque no tiene sentido tener una institución que no tenga un marco normativo. Además, en un contexto en el que los conflictos políticos que ocurren en el Congreso, en el proceso electoral, perdón, se deben canalizar institucionalmente. Y si llegan reclamos al Tribunal de Justicia Electoral y no hay una ley, el riesgo es que haya discrecionalidad en cómo se resuelven los recursos en materia electoral en el nivel judicial. Abogado, usted debe mantener